Aleluya, aleluya. Vayan conectándose, vayan conectándose. Empezamos la enseñanza de hoy para la gloria y honra de Dios. Vayan conectándose. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Vayan conectándose. Ahí se conectó uno. Chaté para saber quién es. Bendiciones. ¿Quién es que se conectó? Aleluya, vayan conectándose. Natalia Ramos, Navy, ¿cómo está, hija? Aleluya. Otro más se conectó. El teléfono se vivió, Natalia. ¡Uy! Se conectaron dos más. Chaten para saber quiénes son. Para empezar la clase. Samira, buenas noches, hija. Lumila. ¿Quién más? Otro se conectó ahí. Catrina, bendiciones, Catrina. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí están los tres. Bueno, vamos a empezar. Mira, bendiciones. Vamos a esperar un momentito más para ver que se vayan conectando. La clase de hoy viene súper interesante. Gloria a Dios. Tienen su apunte, busquen su apunte. Tengan para escribir. ¿Quién es la cuarta persona? Vayan escribiendo lo que están llegando. Para que puedan apuntar, amén. Cada enseñanza ayuda a la sabiduría y entender muchas cosas más de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Allá hay otro, chaté para saber que te conectaste. Está Natalia, Samira, Catrina. Señora Daisy, bendiciones. ¿Cómo está, Daisy? Bendiciones. Y tú una de la cuadro de honor. Aleluya. No se pierde su clase. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para empezar esta clase que será de bendición a la vida de ustedes. Y le ayudará a muchas cosas. Entenderán muchas cosas. Pueden preguntar mientras vamos dando las clases, mientras vamos dando los temas. Pueden preguntar. La cosa es que todos ten amplio el conocimiento que se va a entregar hoy. Oh Padre que estás en los cielos, Espíritu Santo, hoy que la palabra que se imparta sea de bendición, Señor. Que la palabra tuya, esta enseñanza toque los corazones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Espíritu Santo, que sea tú que hables, Señor. Úsame como un instrumento para tu gloria y para tu honra, Señor. Oh sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora declaramos que esta enseñanza sea de bendición en la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar empezando. El tema de hoy se llama el engañador del mundo. Habíamos tocado muchos aspectos sobre eso, pero hoy vamos a meternos más a fondo sobre el engañador del mundo. ¿Quién me puede dar esta respuesta? ¿Quién es el engañador del mundo? Vamos a algo más a fondo. Escriban, ¿quién es el engañador del mundo? Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Satanás, amén, así mismo es Samira. Satanás, gloria a Dios. ¿Están entendidos en esa parte? Bueno, hoy vamos más a fondo. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9, pueden buscarlo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hoy quiero compartirle algo tremendo. Inicio con este tema que ya hemos tocado, pero quiero irme más a fondo. Él engaña al mundo. La pregunta es, ¿cómo él engaña al mundo? Tremenda pregunta. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8.
mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no de Cristo. Él nos engaña con filosofías huecas. ¿Qué es una filosofía? Son conjuntos de reflexiones a razonamiento humano. Un ejemplo de filosofía. Por ejemplo, a mí me enseñaron cuando era chico de que las comparsas, que todo lo que era carnaval era una cultura de nuestra tradición. Pero la Biblia dice que toda filosofía que vaya en contra del razonamiento de Cristo es Satanás usando esa filosofía para engañar al mundo. Tremendo. Es que lo que se ve como que algo normal es estrategia del enemigo para envolvernos a los rudimientos del mundo, a las cosas del mundo. O sea que él nos engaña con una filosofía, es una reflexión humana, como decir, bueno, eso no se ve mal, se puede hacer, pero es cosa del mundo y no de Cristo. Entonces él nos engaña con una filosofía para dar a entender que las cosas que estamos haciendo, que no es de Cristo, es buena, pero realmente no es buena, porque son cosas que no le agradan a Dios. Aleluya, aleluya. ¿Cómo más él engaña? Con argumentos que vayan en contra de las cosas de Dios. Aleluya, amén, amén. Con argumentos que vayan en contra de las cosas de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos. Quiero que presten atención. Argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Qué es un argumento? Es un concepto o parte de sesiones de lógica que tiene la misión de convencer o demostrar en forma fundamental. O sea, que es un concepto de una lógica para convencer y demostrar que algo es como está escrito. Como así, ok. Derribando todo argumento. Primero es un argumento. Es un conjunto de conceptos que tienen un fundamento que es así. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. El COVID-19. O sea, ya está demostrado que han muerto tantas personas por el COVID-19. Ya es un argumento con fundamento y todo. Ya la ciencia demostró que eso existe. Ahora, sí existe la enfermedad, tiene argumentos, pero eso no indica que Dios no te puede sanar. Tremendo. Porque son argumentos y fundamentos del mundo, no de Cristo. Dice 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos falsamente llamados ciencia. Eso le hablaba a Timoteo sinceramente de la ciencia, o sea, de vana filosofía, de argumentos. O sea, un argumento, por ejemplo, estoy poniendo ejemplo, el COVID-19. Y hay argumentos de que hay gente que está muriendo por el COVID-19. Hay fallecimientos, según la ciencia. Según la ciencia, la persona que tiene el COVID-19 con alto riesgo tiene la tendencia de morir. Pero la Biblia dice que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le había encomendado a Timoteo? A Timoteo se le había encomendado el poder de Dios. O sea que a Timoteo había en esos tiempos también ciencia, habían cosas vanas que iban en contra del conocimiento de Dios. O sea, ¿qué te quiero decir? Que hay cosas que pueden llegar a tu vida con fundamento y base científica, pero el que tiene la última palabra se llama Dios. Santo, aleluya. El que tiene la última palabra se llama Dios. El hecho que llega a tu vida no quiere decir que te va a destruir o te va a matar. ¿Por qué? Porque Dios va por encima de la ciencia, por encima de la filosofía. Y era lo que Dios le trataba de decir a Timoteo. O sea, que guardara lo que se le encomendó, que guardara lo que se le había dado de parte de Dios. Hay gente que está desesperada por esto, hay gente que está traumada por esto.
porque no han guardado lo que Dios les dio. Entonces Dios le da a Timoteo que guarde la palabra de Dios. O sea, para que no creyera de lo que estaba aconteciendo, que la ciencia tenía en esos tiempos. Es tremendo porque me impacta que le dice sobre cosas vanas y los argumentos de falsamente llamada ciencia. Amén. Es un argumento que tienen basado, amén, teológicamente, científicamente. Es algo que está. Pero lo que me impacta es que dice falsamente llamada. ¿Por qué? Porque el que tiene la solución de todas estas cosas es Dios. Amén. Es Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia? La ciencia hace un argumento. Como otro ejemplo, una persona que tiene cáncer. Científicamente ya lo dan por muerto. Ya no se puede hacer más nada. Pero en cambio, Dios ha hecho que a las personas se le va... Aleluya. Que sean sanadas del cáncer. Que sean sanadas. Que sean sanadas. Entonces, el apóstol Pablo trataba de enseñar a Timoteo de que tenía que estar fundamentado en lo que Dios le estableció, no lo que la ciencia le decía. La ciencia siempre va a tener un argumento, algo que ellos, y un argumento razonable, algo que ellos creen. La ciencia no es mala, pero la ciencia siempre va a ir en contra de los fundamentos de Dios, porque Dios no se establece bajo la ciencia, Dios se establece bajo su poder. Entonces el poder de Dios no tiene una explicación lógica. Por eso que la ciencia siempre va a ir en contra de lo establecido, de lo que Dios ha establecido. Y era lo que el apóstol Pablo quería decirle a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado. Yo quiero decirle de que Dios nos ha encomendado estar sano, nos ha encomendado de vivir en santidad, de vivir bajo esa paz, esa tranquilidad que nuestro corazón necesita. Pero si nosotros le hacemos caso a la ciencia, a la filosofía, a los argumentos, no vamos a vivir en paz. ¿Por qué? Porque hemos perdido, no hemos guardado lo que Dios nos ha encomendado. Aleluya. Gloria a Dios. Joan Meneses. Bendiciones, hijo, bendiciones. Aleluya. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el tema? Repite el tema de Joan Sebastián. Aleluya. Estamos hablando, Joan, del argumento de la ciencia. La Biblia le mandó a Timoteo, el apóstol Pablo dice a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado y evita profanas pláticas sobre el argumento falsa de la ciencia. El tema: ¿quién engaña al mundo y cómo lo engaña? Aquí estamos yendo más a fondo. El que engaña al mundo es Satanás, pero lo engaña con argumentos, filosofías y ciencias con fundamento para que el hombre tenga temor, para que el hombre no guarde los fundamentos de Dios. Aleluya. ¿Cómo así? O sea, que te hace un argumento con la ciencia, que es algo verídico, con fundamento de que está pasando, y va en contra de los principios de Dios, porque Dios estableció nuestra vida de sano. Él murió en la cruz por nuestra enfermedad, entonces Él estableció sanidad a la vida de nosotros. Entonces la ciencia crea su lógica natural, y es normal porque esa es su lógica, pero Dios no se basa en la lógica del hombre, Dios se basa en el poder de Dios. Aleluya. ¿Alguien tiene una pregunta? Voy a darle el ejemplo, ya que nadie ha preguntado, el ejemplo de Jesús y la muerte de Lázaro. Vamos a meternos en ese ejemplo. Aleluya, gloria a Dios. El ejemplo de Jesús y la muerte de Lázaro. ¿Qué pasa con Lázaro? Dice la Biblia que Lázaro queda enfermo de fiebre, tiene fiebre fuerte. Dice que fueron a buscar a Jesús, y cuando va a buscar a Jesús, Jesús le dice: yo no voy todavía porque no es mi tiempo. Dice la Biblia que Lázaro muere, y al cuarto día que Lázaro muere, entonces va Jesús. Entonces la palabra registra que al cuarto día de muerto, según la ciencia, según lo científico, el cuerpo después de 3 días queda putrefacto, solamente quedan los huesos. O sea que en Lázaro no se podía hacer nada según la ciencia.
Y es lo que hoy quiero impartirle a ustedes. De que no importa cómo estemos y dónde estemos, ni si estamos enfermos, pero algo Dios va a hacer. Dice la Biblia que nada podía hacer. Aleluya. Aleluya, amén. Dice Samira, ya mi hijo tiene 15 años, imagínense. Y la hubiera creído, Dios tenía la última palabra. Amén, amén, amén. O sea, Lázaro tenía 4 días de muerto. Ya una persona, 4 días muerto, los gusanos se la comieron. No hay carne, solamente hay hueso. Entonces, Jesús espera 4 días para confrontar la ciencia. Porque la ciencia es una lógica con fundamento y todo. Entonces, de eso estoy hablando. De que Satanás engaña al hombre con la ciencia, haciéndole creer que ya cuando hay un fundamento de la ciencia ya no se puede hacer nada. Pero no es así. Cuando Jesús regresa, Jesús dice, Lázaro, sal de la tumba. Y Lázaro sale. O sea que la ciencia no tuvo una explicación para lo que le pasó a Lázaro. Lázaro se le reconstituyó los huesos, la carne, disculpa, los órganos, la boca, la piel. Todo fue reconstituido por el poder de Dios. Entonces, hoy quiero impartirles que tengan una fe más allá de lo que puede pasar o lo que están pasando. Porque Jesús no se basa en los fundamentos teológicos de la ciencia. Es un fundamento, claro, pero no quiere decir que Dios se queda hasta ahí. Dios no se limita. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Aleluya, aleluya. Lo que me impacta, pastor, que Lázaro al tercer día dice que comienzan a salir los gases del cuerpo. Amén. Entonces el estado de Lázaro ya se sentía el olor de podrido, porque comienza a salirse los gases, comienza a salirse la sangüesa, todo comienza a... Es algo extraordinario el poder de Dios. Científicamente ya Lázaro estaba muerto, era algo imposible que Lázaro lo hubiera resucitado, era imposible. Según la ciencia, según la lógica, según los fundamentos, con argumentos, porque argumentadamente y con fundamentos, lógica, razonamiento humano, una persona después de 4 días no puede resucitar. De repente 3 días sí, porque la carne todavía anda, está buena, pero después de 4 días ya se pudrió. O sea que no puede pasar un milagro así. Por eso Jesús esperó el 4.º día, para romper todo pensamiento y toda lógica humana. Entonces el poder de Dios va más allá de la lógica y del pensamiento humano del hombre. Y es por eso que hoy en día tenemos que vivir bajo la fe en Cristo Jesús. Tenemos que vivir bajo el poder de Dios. Porque puede haber tantas cosas, pueden pasar tantas cosas, pero si estamos bajo el poder de Dios, sabemos que Dios de esa nos va a sacar. Por eso que el Señor hizo algo como extraordinario. ¿Por qué será 4 días y no fue tercer día o el segundo día de la muerte de Lázaro? Porque, pastora, hay una enfermedad que una persona se puede ver como muerta, pero a la vez está viva. Se paraliza el corazón, todas esas cosas lo pueden buscar. Y cuando se para, la persona se puede levantar después de 3 días. Segundo día, 3 días, pero nunca ha podido ser el 4.º día. Porque ya el 4.º día los órganos no sirven. Lo que me espanta de Dios que Él sobrepasa todo entendimiento humano. Exactamente. Todo entendimiento científico, toda lógica. Y de eso el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo. Guarda lo que se te encomendó y evita, le dice, evita pláticas falsas de ciencia filosófica. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que la evite, porque esas son cosas que pueden corrompir tu corazón, pueden corrompir tu mentalidad y pueden corrompir tu fe en Cristo. Amén. Lo vivimos con Jonás. Amén. Es verdad. Es verdad, Joan, porque científicamente que un pez te trague por 3 días y tú no mueras ni nada, llega algo tremendo, porque los gases, todo animal suelta lo que es un gas para que el alimento se
se pudra, se pueda dirigir el alimento. Y como Jonás no le pasó nada en 3 días dentro del estómago de un pez. Aleluya. Dice Samina, mi hijo le dieron 3 días de vida cuando tenía 3 meses. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y eso lo hace el poder de Dios. El poder de Dios va más allá de la limitación científica. Eso lo hace el poder. Aleluya. Alguien más tiene una pregunta. A la gloria y honra de Dios. El tema está bueno. El tema es una palabra que el apóstol Timoteo era un hombre de Dios, pero llegó de repente a dudar un poco de lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios podía hacer por las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Me quiero meter ahí, pastor. Por eso fue que el apóstol Pablo le decía, trata de no escuchar conversaciones vanas científicamente. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en este tiempo, me voy con lo del coronavirus, pastor, que muchas personas están aterradas por lo que están escuchando de los científicos en las noticias. Amén. Y tan aterradas que muchos prácticamente están enfocados en tanta noticia, tantas cosas, y le ha quedado dentro de ellos. Amén. Que muchos hasta piensan ir para la iglesia, pastor, por las cosas. ¿Pero por qué? Porque están limitando el poder de Dios y se están enfocando en lo que la ciencia está diciendo. Amén, gloria a Dios. Amén. O sea que no limita, porque Timoteo, el apóstol Pablo le dice, evita. Tiene que ser que el apóstol Pablo le dice esa palabra porque algo estaba pasando con Timoteo. Timoteo estaba escuchando cosas científicas que lo hacían dudar de las cosas de Dios. Siempre la ciencia va a tratar de hacerte dudar las cosas de Dios, no porque ellos quieran, sino porque esa es la lógica y el razonamiento humano. Pero Dios no se mueve por razonamiento ni por lógica humana. Dios se mueve por su poder y por su misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Ok, ahora, ¿cómo podemos hacer para no ser engañados por el que engaña al mundo entero? O sea, tenemos un tema tremendo. Él engaña al mundo entero con ciencia, con filosofía, con argumento, con fundamento. O sea, él hace un argumento de algo que está pasando, científicamente es comprobado que es así, y te da la lógica porque la gente se está muriendo. Pero eso no quiere decir que Dios no puede hacer algo. Eso no quiere decir que Dios se paralizó por una enfermedad o por algo científico. No, el poder de Dios va más allá. Pero Dios no se va a mover si eso hace que perdamos la fe. Entonces, Él engaña al mundo, dice. Dios le bendiga, pastores. Le saludo la esposa de Joan. Aleluya. Tengo una consulta solo para alinearse con el tema de la enseñanza. ¿Es sobre el engaño o sobre el poder de Dios? Aleluya. No, estamos hablando del engañador del mundo, que es Satanás, ¿no? Entonces, él engaña al mundo ¿con qué? La Biblia habla, ahí leímos unos versículos en antes, de cómo lo engaña, con filosofía, con ciencia, con argumentos, que un argumento es un fundamento de algo que está comprobado. Un ejemplo, el COVID-19, hay tanta gente que se ha muerto, es un fundamento de que lo que está diciendo la ciencia es verdad. Pero la Biblia dice que Pablo le dice a Timoteo, evita las pláticas vanas de filosofías. O sea que el apóstol Pablo dice a Timoteo, y guarda lo que se te encomendó. ¿Qué se le había encomendado a Timoteo? De que Jesús sanaba, de que el poder de Dios es más grande que cualquier enfermedad que llega a la vida de uno, de que el poder de Dios es más grande de cualquier cosa que quiera darnos una enfermedad. Por ejemplo, hoy en día la gente está asustada por el COVID-19. Amén. Hoy en día la gente tiene miedo por el COVID-19, sin saber que el poder de Dios puede cubrirlo para que no lo toque. O si le toca, puede sanarlo para que se le vaya. Entonces, de eso el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, de que evitara, porque la ciencia siempre va a algo razonable y lógico. Ese es el pensamiento humano. Pero el pensamiento de Dios va más allá del razonamiento humano. O sea que no va basado con la ciencia. Aleluya. Y respeta a los científicos, porque
tienen su lógica, tienen su forma de hacer las cosas, pero Dios va más allá. Sobrepasa toda lógica. Exactamente. Bendiciones, esposa de Joan. Bendición. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El tema está interesante, pueden hacer preguntas para entrar más a fondo sobre esto. Entonces, él engaña al mundo. ¿Cómo lo hace? Con argumentos. Por ejemplo, se crea el COVID-19. Hay argumentos, hay gente que están muriendo por el COVID-19. Yuleika de Meneses, se llama Yuleika. Yuleika, bendiciones. Aleluya. Yuleika. Se queda el COVID-19, hay argumentos que se están muriendo gente. O sea, científicamente todo aquel que ande sin mascarilla tiene acceso a que se le pegue el COVID-19, la gente se está muriendo y todo lo demás. O sea, respetamos la ciencia, pero eso no indica que el poder de Dios puede hacer algo, que el poder de Dios no puede cubrir, que el poder de Dios no puede sanar si no llega a tocar. Aleluya. Amén. Así mismo tienen que tener fe. Amén. Y de eso te trata el tema. Entonces, él engaña al mundo ¿para qué? Para tenerlo atemorizado, para tenerlo sin la fe. El objetivo de este COVID-19, a base que es la enfermedad, es tratar de atemorizar a la gente, de que la gente tenga miedo, tengan pánico, pierdan la fe en Dios. Mucha gente han soltado los guantes, han perdido la fe en Dios por este COVID-19, porque hay ciencia y filosofía y argumentos que van en contra de los principios de Dios. Entonces han perdido a Dios que se le inculcó, lo han soltado por el COVID-19. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo: evita y guarda lo que se te ha encomendado. Amén, tremendo pastor, tremendo. Aleluya. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta para seguir avanzando? Nadie más. Gloria a Dios, tan entendido, tan claro, hasta donde hemos llegado. Santo, gloria a Dios. Amén, así mismo es. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer para no ser engañados? Porque, o sea, nosotros como somos seres humanos y podemos ser engañados. Entonces ¿cómo podemos hacer? La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2:5. Dice: y también el que lucha, aleluya, el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Amén, amén. El perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Exactamente. Pero eso es lo que nosotros sabemos. Pero la televisión, los medios de comunicación tienen a la gente atemorizada, tienen a la gente, perdieron la fe, perdieron la paz. O sea, porque son ciencias, son filosofías, son argumentos. Ellos tienen su lógica, pero la lógica de Dios va más allá de la lógica que ellos pueden establecer. Entonces Dios es el que tiene la última palabra. Amén, Yuleika. Es así como tú dices. Amén. Pero en el momento del proceso, ahí es donde se tiene que agarrar la palabra. Amén. Se tiene que tomar, se tiene que abrazar la palabra. Porque en un momento de prueba, un momento de desesperación, un momento de miedo, ahí te das de cuenta que si la promesa de Dios la tienes abrazada, caminas con ella o solamente la escuchaste y no la mantuviste dentro de tu corazón. Porque si tú la mantienes y tú la abrazas, yo me voy con esa promesa. Yo creo el Dios viviente, yo creo que Él me va a guardar, me va a cubrir y voy a mantenerme. Amén. Pero en el momento de la circunstancia, ahí se da de cuenta dónde quedó la palabra sembrada. ¿Dónde realmente quedó la palabra sembrada? Pastora Marianela, bendiciones. Catrina. Oramos por esa señal, Catrina, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Sí, se va y viene. Aleluya. Ahora, amén, igual, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer para no ser engañados? Somos seres humanos y podemos ser engañados porque tenemos esa tendencia a creer en lo racional, en lo lógico. Entonces la Biblia habla en 2 Timoteo capítulo 2:5. También el que lucha como atleta no es coronado, sino el que lucha legítimamente. La Biblia habla de una lucha como atleta. El atleta, cuando un atleta va a competir, lo primero que hace es se entrena. Él se entrena ¿para qué? Para poder competir bien en la lucha. Entonces, el atleta tiene que entrenarse primero. Entonces,
¿Cómo nos entrenamos? Nos entrenamos conociendo más a Dios, conociendo más de su palabra, para poder estar entendido de a qué nos estamos confrontando, de a qué nos estamos enfrentando. Entonces, como no conocemos a Dios, todas esas cosas que suceden y que pasan nos asustan, nos atemorizan, nos ponen, como dice por ahí, nos ponen con esa, perdemos esa paz, perdemos la tranquilidad y perdemos esa fe en Dios. Dice, 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea que el atleta igualmente lucha y se abstiene de cosas, como que, o sea, el atleta cuando va a entrenar, voy a dar un ejemplo de un atleta. El atleta no come grasa, come fruta. Cuando va a competir, se prepara, pasa un tiempo de entrenamiento, un tiempo de capacitación, un tiempo de alimento, una buena alimentación. Buenas noches. Amén, Gabriel. Bendiciones, Un tiempo hijo. de alimento sano, ya no come grasa, empieza a entrenar para empezar a competir. Entonces, cuando tú vas a entrenar, cuando tú entrenas, tú vas a la lucha, tú tienes que ir preparado para luchar como un atleta. Entonces la Biblia habla en Timoteo, ¿cómo tú no puedes ser engañado? Tú entiendes, aleluya, la señal se fue, gloria a Dios. Tú entiendes, ¿qué tú entiendes? Tú entiendes de que Dios va más allá de los principios y los razonamientos del hombre. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Aleluya, gloria a Dios. Primero tenemos que prepararnos para que estas cosas que están sucediendo y van a venir más, porque la Biblia habla de que habrán peste, entonces vienen más. Tenemos que prepararnos para estar entendidos en qué papel jugamos bajo este engaño del enemigo. ¿Qué papel? O sea que le digo engaño porque es un engaño con pruebas, con argumentos, con fundamentos y está pasando. Pero el que está en Cristo, el que lucha como atleta, el que se prepara como atleta, es el que nota, es el que sabe a qué se está enfrentando. Es el que sabe que preparado como atleta, el que tiene la última palabra es Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien tiene una pregunta? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está la señal? Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que aprender a militar en las cosas de Dios. Amén, así mismo es. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Bendiciones, Evelyn. Y con esto terminamos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel al que lo tomó por soldado. O sea que cuando nosotros nos preparamos como atletas, no tenemos que enredarnos en los negocios de la vida, porque tenemos que agradar al que nos llamó. Entonces cuando nosotros agradamos al que nos llamó y cuando nos entrenamos y nos capacitamos para enfrentar la lucha, entendemos muchas cosas. Y es por eso que el cristiano de hoy no entiende lo que está pasando. Muchos se han preguntado dónde está Dios, pero Dios está ahí. Solamente que como no está entrenado, no está capacitado para enfrentar lo que está sucediendo, piensa que Dios lo abandonó. Aleluya. ¿Quiere decir algo, pastora? La gloria y honra de Dios. Entonces es tiempo de que la iglesia se prepare, se entrene, se capacite para que pueda enfrentar todos los engaños del mundo, del enemigo. Y el enemigo nos engaña ¿cómo? ¿Cuál es el pasaje, pastor? Segunda Timoteo 2:4. Ok. Segunda Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda Timoteo 2:4. Entonces tenemos que capacitarnos y entrenarnos para enfrentar con ese engaño de Satanás. O sea, es un engaño porque solamente uno como cristiano debe saber de que lo que Dios nos ha encomendado del razonamiento humano y de la ciencia.
Y era lo que el apóstol Pablo le trataba de enseñar a Timoteo. No escuche esa plática de ciencia que no tienen, que son falsas. Le dice falsas porque delante del poder de Dios eso no tiene un límite. Gloria a Dios. Amén. Así mismo es Evelyn Burbuja. Debemos levantarnos y esforzarnos. Amén. Gloria a Dios. Exactamente. Debemos tratar de levantarnos, de militar en las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Del mal. Exactamente. Aleluya. Amén, pastor. Así es. Gloria a Dios. Proverbio 1:33. El que obedece habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Amén. Exactamente, sin temor del mal. Entonces Satanás se engaña al mundo a que viva con temor, a que viva. Entonces cuando tú vives con temor, tú pierdes la fe. Entonces Dios no se va a mover por tu temor, Dios se va a mover por tu fe. Dios se va a mover por tu fe. Amén, gloria a Dios. Los que se conectaron ahora, el tema era: Satanás se engaña al mundo con ciencia, con filosofía y con argumentos. Entonces, tenemos que conocer a Dios, meternos con Dios, militar como un atleta, abstenernos de cosas que agraden a Dios para poder conocer los fundamentos y los principios de Dios, para poder conocer cómo enfrentar las cosas que están sucediendo, que Satanás está trayendo al mundo entero. Aleluya. Amén. Debemos vivir confiados en el Señor. Una pregunta: ¿cómo ustedes se prepararían? Amén. Se prepararían para ganar la carrera. ¿Qué carrera estamos ganando? Estamos haciendo la salvación, que queremos llegar a ser salvos. Amén. ¿Cómo ustedes se prepararían como un soldado? ¿Cómo se prepararían para cuando vienen los tiempos difíciles? Que la ciencia, amén, va a hacer que dude la fe tuya. Exactamente. Y es lo que está haciendo. Porque esa estrategia de Satanás, métete el miedo, porque el miedo paraliza. Amén. Cuando tú tienes miedo, tú te paralizas y no puedes fluir en lo que Dios te ha dicho. Amén. ¿Cómo ustedes se prepararían para ganar esta batalla? Dice Samira: ayunando y orando. Amén. Gloria Dice a Dios. la palabra que no solamente se basa a ser oidores de la palabra, Orando. sino también que hay que ser hacedores. Amén. Nosotros recibimos de gracia. Amén. Recibimos la palabra. Pero a la vez, ¿qué estamos haciendo con la palabra? ¿Solamente nos quedamos con la palabra o impartimos la palabra? Aleluya. Tremendo, porque tenemos que también impartir. Recibimos, pero también tenemos que dar por gracia. Amén. Doblando rodillas, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, y vivir la palabra. Amén. La Biblia dice que el que se enreda en los negocios de la vida, tenemos que empezar enredando en los negocios de Dios, en la palabra de Dios. Tenemos que empezar a vivir, aleluya, gloria a Dios. Para ganar la salvación tenemos que vivir una vida en obediencia, sin desorden, estudiando la palabra y llevando el evangelio a otro. Amén. Amén, gloria a Dios. Es como nos dijo la hermana en la clase anterior. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Con esto terminamos. O sea, tenemos que estar latentes, tenemos que estar claros de que Satanás quiere traer un engaño. ¿Cómo me preparo como soldado entrenando a traer la palabra por medio de la... Amén, gloria a Dios. Oh, tremendo. A través de por medio de la confianza en el Espíritu Santo, separándome para Dios y cuidando lo que veo y digo y escucho. Amén. Me gustó ese punto. Amén. Cuidar lo que veo, lo que digo y lo que escucho. Lo que escucho. Es muy importante. ¿Por qué?
Tú recibes la palabra de Dios. Tú tienes que vivir la palabra de Dios porque tú tienes que dar testimonio para que la persona pueda creer. Amén. Que tú estás recibiendo de Dios. Porque dice que el Espíritu da testimonio de ti. Y cuando el Espíritu da testimonio de ti, tenlo por seguro que la persona va a creer la palabra que se le diga. Aleluya, amén. Confiando en el Espíritu Santo, confiando que Él nos va a guardar, que Él nos va a cuidar y que ninguna enfermedad, porque dice, ninguna enfermedad toque nuestra morada. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, aunque veamos las cosas difíciles, hay que tener fe y creer que para Dios no hay imposible. Hay que humillarse ante Dios, clamar y leer la palabra, atesorarla y ponerla en práctica. Amén. Gloria a Dios, también tremendo. Lo que a mí me impacta que me voy a meter en el pedacito de la fe, porque muchas veces dice que tenemos fe, que la fe, pero en un momento a cabo, cuando estás en el momento de la circunstancia, en real, ¿qué fe hay? Porque dice que hay una fe falsa. Porque la misma Biblia dice, la fe fingida. Una fe fingida es cuando yo te digo, yo tengo fe, aleluya, gloria a Dios. Pero en medio de la circunstancia, cuando pasa algo, ¿cómo está tu fe? Es como este tiempo. Estamos en un tiempo donde el enemigo ha creado una enfermedad que a muchos han perdido su fe, han perdido la esperanza y han perdido muchas cosas. Han perdido la esperanza en Dios. Entonces, como han perdido la esperanza en Dios, Dios no ha podido manifestarse porque no tienen fe y Dios se mueve por fe. Entonces ese es el objetivo del enemigo, que la gente, que la humanidad completa pierda la fe en Dios. Y entonces él crea todas estas cosas para que la gente pierda la fe. Mucha gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Pero realmente Dios está ahí, pero Él está esperando tu fe para actuar. Y lo que me impacta esto, pastor, que en el momento que tú estás en la circunstancia tremenda, ahora mismo hay los cristianos, todo el mundo anda como desesperado, anda en unas cosas así con unos nervios por lo que está pasando. Pero lo que me impacta, que lo que el enemigo usa, amén, para aterrorizar a las personas, Dios lo usa para manifestar su gloria. Amén. Porque en medio que tú sientes como que te vas a morir, que te llegó el COVID, que estás agonizando, que ya no aguantas más, ¿a quién tú recurres? Recurres a Dios. Mira cómo los presidentes tuvieron que postrarse y reconocer a Dios, porque ellos sabían que ni ellos podían parar esto, solamente Dios. No dejarle creer que todo está perdido, y más ahora muchos piensan que no creen que el tiempo de Dios es perfecto. Amén, el tiempo de Dios es perfecto. Tuve un caso hace mucho, padre, mi madre derrumbada, mi familia que no podía más, casi caigo en lo mismo, pero yo me decía, si Dios me dijo que no va a tocar mi familia, amén, gloria a Dios. Amén, amén. Entonces tu fe, o sea, si tu fe hubiera menguado, Dios hubiera paralizado lo que iba a hacer. Y de eso se trata, de que tu fe se mantenga firme en medio de la dificultad. Y es por eso que Satanás trae todas estas cosas, para que gente de fe mengüe, para que gente de fe se desanimen. Entonces, porque él sabe que si no hay fe, Dios no se mueve. Amén. Pero pastor, ahora me vino esto es tremendo. A mí me gusta cómo opera el Espíritu Santo. Que hay promesas que están en tu vida, pastor. Hay personas que hay una promesa en su cabeza, en su vida, pero no pasa nada hasta que tú clames al que te dio la promesa. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso le pasó al pueblo de Egipto, de Israel. Cuando el pueblo de Israel clamaron a Dios, ya teniendo una promesa que la arropara, pero en el momento que clamaron, desataron a Dios viviente. Amén. Amén. Hay promesas que la enfermedad no tocará tu casa. Amén. Que ustedes son salvos, que esto, pero tienes que clamarle al Dios, Señor, tú me prometiste esto en mi familia.
Y yo lo quiero ver. Tú me lo prometiste porque Dios no miente. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene una pregunta? Con esto terminamos la clase de hoy. Lo esperamos el otro lunes a la misma hora para la gloria y honra de Dios. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Terminamos. No permita que el enemigo te engañe. Acuérdate, Dios te guarda, te cuida. Y si esa enfermedad llega a tocar tu vida, ora porque Él la va a quitar. Aleluya. O sea que si no hubiese clamado, no habría libertad para ellos. Amén. Porque ellos estaban caminando con la promesa de Abraham. Había una promesa, pero la promesa a veces tienes que manifestarla, hacerla, manifestarla. Tienes que clamar para que se manifieste. Porque si tú no clamas, Dios no se mete en el asunto. Entonces, si Satanás derrumba tu fe, tú dejas de orar. Y si tú dejas de orar, Dios no se mete en el asunto. Entonces, ese es el peligro de dejar la fe. Pero mientras tú tengas fe, tú vas a seguir orando porque tú sabes que Dios va a hacer algo. Aunque veas lo contrario. Amén. Aunque tú veas lo contrario, tú sabes que Dios lo va a hacer. Exactamente. Dios lo va a hacer en medio de todo. Hay veces se prueba tu fe para ver, toca lo que de repente Dios te dijo, para ver hasta dónde llega tu fe. Entonces cuando tú empiezas a orar, se va lo que tocó y empieza a cumplirse lo de Dios. Pastor, el Señor me está poniendo en mi corazón un testimonio. Amén. Nuestra hija Osmari siempre se mantenía en el hospital. El doctor decía que ella tenía asma. Esa niña se la pasó de los 6 meses hospitalizada, siempre hospitalizada. Hasta que llegó en el hospital del niño. Amén. Y nosotros ya estábamos en los caminos de Dios. Pero yo decía, yo tengo fe, pero cuando mi hija llegaba en crisis, yo lloraba, me atemorizaba. ¿Y dónde quedaba mi fe? Mi fe quedaba en el piso. Amén. Cuando entendí algo, que la fe va más allá de lo que tú ves. Estaban en desesperación. Amén. Mi esposo en ese tiempo no estaba trabajando. Y llegamos a un punto desesperada, horrible. Y yo pude entender que la fe sobrepasa todo entendimiento. Yo declaré una palabra, yo reprendí toda maldición generacional. Porque cuando habían subido una foto de la baby, y cuando llegó el año siguiente, que cumplió un año de lo que le había pasado, ese mismo año mi hija estaba en el hospital con crisis. Y yo dije, el mismo año, de nuevo va a pasar lo mismo. Comencé a pararme en pie de guerra. Comencé a reprender y declarar la palabra que Dios me había dado una hija sana. Amén. Y comencé a creer en la palabra de Dios. Y esa palabra se manifestó. Después el enemigo quiso poner que le dio otro ataque de asma a la niña. Con el dolor de mi alma, yo tenía que creerle porque ya me habían entregado una palabra que esa enfermedad no era de muerte, sino que era para que Dios se glorificara en la vida de mis hijos. ¿Qué yo hice? Mi hija tenía crisis y tenía los medicamentos y no le ponía pompita. Y mi hija acelera, yo no, Señor. No, Señor. Y comencé a tener fe. Cuando me decían no la sacaba para ir para los cultos, porque eso nos limitaba para no ir para la iglesia, porque no la podía sacar de noche. Yo comencé a mi hija, la abrigaba y no íbamos. Y para la gloria de Dios, Osmari es una niña sana. Amén. Y más de lo que puede salvar, gritar, brincar, para la gloria de Dios. Pero creí en la palabra porque tenía una fe, sinceramente, que yo decía que tenía fe, pero en el momento del proceso lloraba. Y Dios no se mueve por las lágrimas. Amén. Dice Katy, así mismo me pasó a mí con mi hija. El pastor en ese entonces no era pastor. Todavía me dijo, Katy, eres una guerrera ahora y declara sanidad en tu hija. Lo hice y segundo día mi hija salió del hospital. Amén, gloria a Dios. Eso lo hace el poder de Dios. O sea, la ciencia dice que va a quedar toda la vida con eso. Pero Dios dice, yo sanaré tu tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Lo dejamos con esta palabra. No sean engañados por el enemigo. Métanse con Dios. Luchen como atletas. Prepárense para Dios. Santifíquense para Dios para que puedan enfrentar los engaños del mundo. Aleluya. Y que Dios me lo bendiga. Aleluya. Amén. Gloria a nuestro Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Indira. Gloria Amén. a Dios. Evelyn dice amén. Por eso reprendo cuando la duda viene a nosotros.
por el enemigo, que puede hacer muchas cosas para que nosotros debemos de creer. Eso es lo que Él quiere, que debemos de creer, debemos pedirle a Dios sabiduría y fortalecernos porque mayor es Él. Amén, gloria a Dios. Debemos pedirle fuerza, debemos pedirle que nos dé, alimenta nuestra fe. Amén, amén, Evelyn. Mayor es el que está con nosotros. Que el que amén. está en el mundo. Gloria a Dios y que Dios me lo bendiga. Amén. Bendiciones.